compartir la pantalla para que podamos iniciar. ¿Me escuchan, verdad? Chicos, Sí, ya. Sí, se escucha. Se escucha ahí. Muchas gracias, chicos. Ya. Lamentablemente, el último día que pasamos clases, ¿qué día es? El miércoles. Mi tablet se apagó, ¿recuerdan? No, creo que no se me apagó en la clase, sino justo cuando les estoy por publicar la tarea. Aquí ya les había anotado la tarea. Pues quería publicar y se apagó, no traje cargador. Y no encontraba mi cargador por ningún lado. Ahí tuve que conseguir otro, menos mal funcionó, encendió. Y por eso no les pude publicar pues, ni los apuntes, ni la tarea. ¿Ya? Pero hoy vamos a hacer un repasito de lo que vimos en la anterior clase, puesto que lo vimos bastante rápido y no quedó muy claro para todos, ¿no? Y con eso vamos a seguir avanzando y solamente van a presentar una tarea de lo que vimos en la anterior clase y lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Haremos entonces un repaso de lo que habíamos visto y a iniciar la grabación. Vimos entonces transformaciones lineales. Habíamos dicho que debe existir una función donde partimos de un conjunto denominado dominio y llegamos a un conjunto denominado codominio. Para eso existe una función transformadora, ¿no? Que nos va a permitir llevar a los vectores para que sean parte de otro conjunto, ¿no? Los transformamos. Habíamos visto que existen dos condiciones que deben cumplir y también dos propiedades, las demostramos. Con eso desarrollamos dos ejemplos respecto a si las funciones eran o no transformaciones lineales, ¿verdad? Luego, también vimos una forma para poder clasificar. Quizá la duda principal estaba en esto, ¿no? Recordemos estas secciones de clasificación. Estas secciones de clasificación nos indican las mismas respecto al núcleo y la imagen de la transformación. Habíamos dicho que F va a ser un monomorfismo si es que el núcleo me genera el vector nulo. Va a ser un epimorfismo si es que me genera todo el codominio. Para hallar el núcleo, habíamos dicho que tenemos que hallar básicamente una base y determinar si el componente es o no un vector nulo. Para la imagen generamos un subespacio, que en este caso es el codominio, ¿ya? O puede llegar a ser el codominio, porque podría no serlo también. Recordemos que al generar subespacios buscamos filas de ceros en una matriz escalonada, igualando a un vector genérico W. Y si es que hay filas de ceros, existían condiciones. Si no hay filas de ceros, entonces no existen condiciones y generamos todo el codominio. Ahora, mi transformación lineal se denomina isomorfismo siempre que esta sea administrativa, es decir, que cumpla con las dos propiedades anteriores. Que el núcleo sea cero y que el codominio, o más bien la imagen, me genere todo el codominio. Habíamos dicho que B, cuando B es igual a W, o cuando el dominio es igual al codominio, estamos en presencia de un isomorfismo. ¿Ya? Aquí no hay que calcular nada, solo revisar cómo es el conjunto de partida y cómo es el conjunto de llegada. Si son iguales, Perdón, se le escucha muy suavito. Ya. Así quizás está mejor. ¿Me escuchan Sí, mejor? gracias. ¿Me escuchan mejor? Ya. Entonces, si el dominio es igual al codominio, estamos en presencia de un endomorfismo. No hay que calcular nada, les decía, solo comparar el dominio con el codominio. A ver, veamos este ejemplo. Aquí hay un dominio y un codominio. ¿Son iguales? ¿Será que podemos decir que es un endomorfismo o no lo es? Para que sea un endomorfismo, el dominio tiene que ser igual al codominio. ¿El dominio es igual al codominio aquí, chicos? No, No no es es igual. Entonces no es endomorfismo, ¿no? No es endomorfismo. ¿Ya? Inge, en los Sí. apuntes lo puede poner como igual, porfa, es que parece mes cuando... Parece menos.
Ya lo voy a poner con color rojo si quieren más grande. Así. ¿Ya? Si B es igual a W, entonces es un endomorfismo. Esto no es un endomorfismo, puesto que el conjunto de partida no es igual al de llegada. Y decíamos que si además esta función, aparte de ser un endomorfismo, fuese biyectiva, es decir, que fuese un isomorfismo, que el núcleo genere el vector nulo y la imagen todo el codominio, estaríamos en presencia de un automorfismo. ¿Qué quiere decir eso? Que para que sea un automorfismo necesitamos que sea endomorfismo y además que sea isomorfismo. Tienen que ser las dos cosas, ¿no? Entonces, en este ejercicio, si yo les preguntara y les pidiera determinar si es o no un automorfismo, ¿qué me dirían? Que Sin no es calcular nada. ¿Por qué no es, porque José? el dominio es igual, diferente del codominio y tiene que Ya, cumplir la condición de ser iguales. muy bien. Muy bien, José. Tiene que ser endomorfismo para que pueda ser automorfismo, ¿no? O sea, no nos interesa si es o no biyectivo. No me interesa ya el núcleo, no me interesa la imagen. Como no es endomorfismo, entonces directamente no va a ser automorfismo, porque tendría que cumplirse todo, ¿no? Tendría que el núcleo ser cero, tendría que la imagen generar el codominio, tendría que ser endomorfismo para que yo diga que es automorfismo. Como no es endomorfismo, entonces automáticamente diré que no es automorfismo, ¿no? Revisemos un ejercicio, ¿ya? Vamos a revisar este que tenemos aquí. Dada la transformación lineal, nos piden hallar el núcleo, hallar la imagen, determinar si es o no un monomorfismo. Para eso necesito hallar el núcleo. Si es o no un epimorfismo, para eso necesito hallar la imagen. Si es un isomorfismo, con las respuestas anteriores ya puedo saber si es o no un isomorfismo. Luego me dicen determinar si es o no un endomorfismo. ¿Era o no era? Esto ya respondimos. ¿Era No era. endomorfismo? No era. Entonces aquí podemos adelantarnos y decir no es, por ejemplo. ¿No? No es. ¿Era automorfismo, José? José, No, sí. ingeniero. No era tampoco, ¿no? Si no es endomorfismo, automáticamente tampoco es automorfismo. ¿Ya? Ahora revisemos lo previo, los incisos previos. Nos está notando muy bien aquí, lo voy a recorrer un poco a este lado. Ya. Entonces, decíamos que para hallar el núcleo siempre se debe igualar la función transformadora a cero. ¿Cuál función? Esta, que siempre va a ser un dato. Agarramos los componentes transformados y los igualamos a cero. Para hallar la imagen, los igualamos a un vector genérico W. Lo mismo, pero igualamos a un vector genérico W. ¿Ya? Entonces, sabemos que A más B sería igual a 0, B menos C igual a 0, se genera un sistema, buscamos la solución del sistema. Vemos que aquí hay solo dos ecuaciones con tres incógnitas. Entonces eso implica que van a haber infinitas soluciones, porque no voy a poder nunca determinar cuánto vale C. Aquí solo sé que B es igual a C. Y aquí voy a saber que A es igual a menos B, pero no voy a poder determinar C. Para que mi solución sea única, sabemos que necesitamos que existan un mismo número de ecuaciones que de variables o de incógnitas, ¿no? Aquí habíamos dicho entonces que le damos un parámetro a C, con eso despejamos B, con eso despejamos A, vemos que existen infinitas soluciones en función del vector T, hallamos la base de ese vector solución, habíamos puesto que extrayendo la T sería menos 1, 1, 1, y ese sería el componente de la base de la base en este caso que estamos denominando núcleo. Su dimensión es 1,
puesto que tiene un único vector. Pero vemos que no genera el nulo, por lo tanto no era un monomorfismo. Para la imagen hacemos lo mismo. El sistema ahora no se iguala a 0, sino a un vector genérico Wx. Ahora, debemos hacer el proceso que hacíamos para hallar un subespacio general. Lo llevamos a su forma escalonada también. Buscamos filas de ceros. No existen. No hay filas de ceros. Por lo tanto, no existen condiciones. Y como no existen condiciones, decimos que la imagen genera todo el espacio vectorial. Es decir, que genera todo el codominio. Por lo tanto, la imagen es igual a todo el codominio, que es R cuadrado. Entonces, revisemos si es o no un epimorfismo. ¿Cuándo era epimorfismo? Nos vamos a la parte superior y vemos que es un epimorfismo cuando la imagen genera todo el codominio. Entonces aquí vemos que la imagen sí genera todo el codominio, por lo tanto es epimorfismo. Como no es monomorfismo y sí es epimorfismo, no es un isomorfismo, ¿no? Si no es monomorfismo, sí es epimorfismo. Para que sea un isomorfismo tendrían que cumplirse los dos. En este caso, no se cumple el primero, sí se cumple el segundo, por lo tanto, no es un isomorfismo. Recordemos que para que sea un isomorfismo, el núcleo tiene que darnos como resultado el vector núcleo. No nos dio. La imagen tiene que generar todo el codominio. Eso sí nos dio, ¿no? Luego, en el otro inciso nos piden determinar si es o no un endomorfismo. Ya José nos dijo que no es. ¿Por qué? Porque simplemente el dominio no es igual al codominio, ¿no? Entonces no es un endomorfismo. Para que sea, en el último inciso, un automorfismo, nos preguntan, para que sea un automorfismo tienen que cumplirse tres cosas, ¿no? Que el dominio sea igual al codominio, tiene que cumplirse también que sea un monomorfismo, que sea un epimorfismo y que sea un isomorfismo. Como aquí no es un isomorfismo, tampoco es un endomorfismo, entonces no puede ser un automorfismo. ¿Está bien? Habíamos dicho también que una ecuación que nos va a permitir determinar si es que el proceso de hallar la dimensión del núcleo y de la imagen son correctos, podemos aplicar esta propiedad que está en la parte inferior, donde una de las propiedades que vamos a ver ahora nos dice que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del dominio. ¿Ya? Vamos a revisar otro ejercicio más, a ver dónde lo tenía. Creo que lo tengo en otros apuntes, a ver. ¿Dónde puede estar? Me imagino que debe ser esto. Ya, sí, aquí está. Esto hice con otro grupo, lo revisaremos también. Aquí teníamos a la clasificación, la misma, ¿no? Aquí tenemos otro ejercicio. Dada una transformación lineal, nos pedían lo mismo. Determinar si es un monomorfismo, un epimorfismo, un isomorfismo, endomorfismo, automorfismo. A ver, tal vez podemos empezar por lo más fácil. Determinar si es o no un endomorfismo. Para eso, el dominio tiene que ser igual al codominio. Aquí tenemos a R cuadrado y R cubo. ¿Es un endomorfismo? No, No, no es. No es endomorfismo. Entonces, ¿podrá ser automorfismo? Si no es endomorfismo, ¿puede llegar a ser automorfismo? No, ingeniera. No puede ser. ¿No? Entonces ya tenemos las respuestas para los incisos D y E. No son. No son ni endomorfismo ni automorfismo, ¿no? Ahora determinemos otra vez el núcleo y la imagen. ¿Ya? Les decía que para eso tenemos que agarrar a la función transformadora e igualarla al vector núcleo. Esto para el núcleo. Y para la imagen agarramos la función transformadora y lo igualamos a un vector genérico W. En ambos casos escalonamos. En un caso buscamos la solución
para el núcleo, ¿no? Y ese vector solución es componente de la base del núcleo. En el caso de la imagen, al buscar la solución del sistema, en realidad estamos buscando condiciones para generar o no el subespacio, a ver si existen o no existen, ¿no? Estamos buscando filas de ceros para generar ese subespacio. Entonces, fíjense, las escalonadas siempre son las mismas, con la diferencia de que este sistema para el núcleo se iguala a 0 y para la imagen se iguala a variables. Entonces, aquí veamos qué pasa con el núcleo. Se ha llevado a la matriz a su forma escalonada. Ahora fíjense, habían tres condiciones. 2a menos b, a menos 2b, 3a menos b. Primero agarraremos 2a menos b, lo igualamos a 0. A menos 2b lo igualamos a 0. 3a menos b lo igualamos a 0. Ahora tenemos lo contrario que en el caso anterior, ¿no? Antes, en el ejercicio que vimos hace unos minutos, teníamos dos ecuaciones con tres incógnitas. Ahora tenemos tres ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, entonces llevamos a su forma escalonada. Vemos que aquí se genera un nuevo sistema. Se anula la última fila y mi nuevo sistema aquí me indica que 3b es igual a 0. Entonces b es 0 y a sería igual a 2b. Y como b era 0, entonces a también es 0. Mi vector solución estaría compuesto por 0, 0. Entonces al núcleo yo le pongo ese vector solución, que es el 0, 0. Ahora sí me generó el vector nulo. Y cuando me genera el vector nulo, se denomina monomorfismo. Entonces digo que F sí es un monomorfismo. Veamos qué pasa con la imagen. Escalonando encontramos una fila de ceros. Por lo tanto, existe una condición. ¿Cómo existe una condición? Entonces la imagen no genera todo el codominio. Cuando no existían condiciones, generaba todo el codominio. Ahora sí existe una condición, entonces no genera todo el codominio. Por lo tanto, no es un epimorfismo. En resumen, no es monomorfismo, no es epimorfismo. Veamos la clasificación, vámonos arriba en las definiciones, aquí donde estoy con el puntero. Esto me salió que sí es, esto me salió que no es. Entonces, ¿podrá ser un isomorfismo? No. Puede ser, No, no puede ser, ¿no? No puede ser. Entonces, para el inciso C, decimos que F no es un isomorfismo, porque el núcleo nos salió el nulo. Muy bien, pero la imagen no nos generó todo el codominio, entonces no es. ¿Ya? Ahora el inciso D, nos preguntaban si es un endomorfismo. Ya me dijeron que no es. ¿Por qué no es? Porque el dominio no es igual al codominio, no es endomorfismo. Ahora, para saber si es o no automorfismo, tiene que ser endomorfismo y también isomorfismo. No era, tiene que ser estas dos cosas, aquí lo anoté. Tiene que ser endomorfismo y tiene que ser isomorfismo para que pueda ser automorfismo. Eso hace un automorfismo, ¿no? Tiene que ser endomorfismo y también isomorfismo. Y vimos que esto no es endomorfismo, tampoco es isomorfismo. Entonces no es un automorfismo. ¿Ya? Aquí quizá falta revisar que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen genere la dimensión del dominio. A ver, ¿cuál sería la dimensión del núcleo? Chicos, la dimensión del núcleo, ¿cuál Uno, sería? ingeniero. Uno. No. Cuando la base está compuesta únicamente por el vector nulo, van a revisar sus apuntes de espacio vectorial. Habíamos dicho que la dimensión es 0. Cuando una base está compuesta únicamente por el vector nulo, decimos que su dimensión es 0. Entonces, la dimensión de este núcleo, ¿cuánto sería? 0. 0. La dimensión de la imagen, ¿cuánto sería? ¿Cuánto me va a salir aquí la dimensión de la imagen? Sabiendo que mi espacio vectorial tiene dimensión de 3 menos una condición, ¿cuánto sería la dimensión de la imagen? 2. 2. Muy bien, aquí abajito lo vamos a anotar en pequeñito. Dimensión del núcleo más la dimensión
de la imagen tiene que ser igual a la dimensión del dominio. Aquí estamos diciendo que la dimensión del núcleo es 0. La dimensión de la imagen es 2. ¿Cuál es la dimensión del dominio? El dominio es el conjunto de la partida. 2. 2. Entonces se cumple esta igualdad. 0 más 2 es igual a 2. Sí se cumple. Sí se cumple. ¿Ya? En función a eso, entonces, vamos a realizar los ejercicios para la tarea. ¿Ya? Esta que sea la primera tarea. Les voy a compartir también estos apuntes, ya para que revisen también este ejercicio. Y este estaríamos poniendo como el primer ejercicio para la tarea. ¿Ya? Eso entonces básicamente sería revisando la información que vimos en la anterior clase. ¿Está bien? Ahora vamos a ver lo de hoy. ¿Ya? Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta? Ya, no hay preguntas. Veamos ahora las propiedades del núcleo y la imagen de una transformación lineal. Sabemos que NDF es la denominación del núcleo de la transformación lineal, teniendo también la imagen, un conjunto de vectores denominado A y otro conjunto de vectores denominado B, que va a estar formado por los vectores ya transformados. Fíjense, aquí ya se le aplicó la función transformadora a cada componente. Se cumplen las siguientes propiedades. Voy a llevar esto un poquito más arriba. Primera propiedad. Dice que el núcleo es un subespacio vectorial que va a ser componente del dominio. Es decir, el núcleo es subconjunto del dominio. La imagen de la misma forma va a ser subconjunto del codominio. Si nosotros tenemos a un conjunto de vectores A que forma parte del dominio y este fuese linealmente dependiente, el vector generado con los vectores ya transformados también va a ser linealmente dependiente. En caso de que tengamos a un conjunto de vectores componentes del dominio y además un conjunto de vectores transformados que son subconjunto del codominio y este fuese linealmente independiente, es porque el conjunto original también tenía las mismas características, es decir, también era linealmente independiente. Propiedad número 5. Teniendo un conjunto de vectores que es subconjunto del dominio y este fuese linealmente independiente y además los vectores transformados formasen un monomorfismo, entonces vamos a decir que el conjunto de vectores transformados, es decir, B es un conjunto del dominio, va a ser también un monomorfismo. Propiedad número 6. Dice que si la dimensión del, si el núcleo de la función transformadora nos genera el vector nulo, entonces lo clasificamos como un monomorfismo. Aquí vemos la propiedad número 7 que nos sirve para verificar la que acabamos de ver en el ejercicio anterior. La dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen nos genera la dimensión del dominio. Una última propiedad, si tenemos una base del dominio y un conjunto que es subconjunto del codominio, entonces quiere decir que existía una función que nos permitía transformar a los vectores de un dominio hacia un codominio, es decir, teniendo un vector xy, aplicarlo a la función transformadora y generar en este caso un vector y que sería componente del codominio. Veamos ahora el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Dados dos espacios vectoriales denominados dominio y codominio, además de una base de cada uno de ellos, una base del dominio y un conjunto de vectores que va a ser subconjunto del codominio, va a existir una transformación lineal única que nos va a permitir llevar a un vector hacia otro conjunto. Es decir, al aplicar la función transformadora a un componente de la base del dominio, podemos generar un componente de la base del codominio. En este caso, la transformación lineal es única. Veamos ahora lo que es la matriz asociada a una transformación lineal. Dada una transformación lineal entre dos espacios vectoriales de dimensiones finitas, también dada una base del dominio,
cuya dimensión finita es n. Fíjense, tiene n componentes denominados x1, x2 hasta xn, y teniendo también una base del codominio, cuyos componentes son finitos también de dimensión m, podemos determinar nosotros una matriz asociada a esta transformación lineal. ¿De qué forma? Vamos a aplicar la función transformadora a cada componente de la base del dominio, efectuando o igualando esto a una sumatoria de coeficientes denominados a y j, que van a ser multiplicados por los elementos de la base del codominio, denominados los y, siempre que y varíe desde 1 hasta m, siendo esto válido para la posición j, que varía desde 1 hasta la dimensión finita del dominio, es decir, hasta n. Entonces, la función transformadora se aplicará al primer componente de la base del dominio, que sería x1, aplicamos la función transformadora, desglosando esta expresión, vamos a tener que la función transformadora debe aplicarse al primer componente de la base del dominio, x1, y esto va a ser igual a un coeficiente A11, le vamos a poner A11, puesto que va a estar en la fila 1, columna 1 de la matriz asociada a la transformación lineal, porque estamos intentando determinar una matriz, ¿no? Que va a tener que ser multiplicado por y1, más un siguiente coeficiente, que como está en la fila 1, le vamos a denominar A1, y al ser el segundo componente A12, que multiplicará y2, luego más A13, que multiplicará y3, y así sucesivamente hasta completar con todos los componentes que pudiera tener la base del codominio, que en este caso son m componentes. De la misma forma vamos a aplicar la función transformadora al segundo componente de la base del dominio, es decir, x2, y tendremos un A21 por y1, A22 por y2, A23 por y3, hasta completar con los m componentes. Y así, de la misma forma, desarrollamos la expresión de la función transformadora aplicada hasta el último componente de la base del dominio. Poder construir una matriz asociada a la transformación lineal, copiando únicamente la posición de los coeficientes determinados. En este caso, A11, 3 hasta 1. Esos serán los componentes de la fila 1. Los de la fila 2, A21, A22, A2. Teniendo a todos los componentes de nuestra matriz asociada a la transformación lineal, debemos transponer esta matriz, es decir, intercambiar fila por columna. Entonces, lo que era parte de la primera fila pasará a ser parte ahora de la primera columna. Con esto, una vez teniendo la matriz transpuesta, vamos a tener la matriz buscada. Veamos un ejemplo. Aquí nos dice la transformación lineal determinar la matriz asociada a la misma. Aquí vemos una función donde partimos de r cubo y llegamos a r cuadrado, y esta es la función transformadora. ¿Ya? A ver, tal vez. Bueno, revisemos este ejercicio. Aquí tenemos a una base del dominio y una base del codominio. Todo esto son los datos, la función y las bases. Siempre van a ser datos. Bien, aquí tenemos a 3 componentes de la base del dominio y 2 componentes de la base del codominio. Entonces, según la definición, la función transformadora aplicada a cada componente de la base del dominio va a ser igual a la sumatoria de los y, es decir, a los componentes de la base del codominio, que son multiplicados por escalares. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es agarrar a la función transformadora y aplicarla a cada uno de los componentes de la base del dominio. Nuestra base del dominio tiene 3 componentes, un vector x1, x2 y x3. Por eso pondremos f de x1, f de x2 y f de x3. Ahora, vamos a reemplazar a estos vectores. Sabemos que x1 es el vector 1, 1, 1, x2 es el 0, 1, 1, x3 es el 0, 0, 1. Esto lo vamos a igualar desglosando esta sumatoria a un A11 que multiplica y1 más un A12 que multiplica y2. No ponemos un A13 que multiplica y3, puesto que en la base del codominio solo tenemos 2 componentes. Solo existe y1 y solo existe y2. Entonces, por eso, la expresión termina aquí.
Lo mismo vamos a hacer para la función transformadora aplicada al vector x2. En este caso sería un A21 que multiplica y1, A22 que multiplica y2. Para el último vector sería un A31 que multiplica y1. Aquí hay un error. Más un siguiente componente que multiplica el vector y2. ¿Ya? Ahora sí esto lo vamos a calcular nuevamente. Tenemos que hallar un nuevo vector transformado. Entonces, para eso aplicaremos la función transformadora. Revisemos el enunciado del ejercicio. Dice que parte de r cubo y llega a generar un vector de r cuadrado con esta función transformadora. Entonces, aquí yo tengo un vector de r cubo, que es 1, 1, 1. Dice que eso me va a generar un vector de r cuadrado. Entonces pondré mis espacios de esta forma, ya que voy a generar un vector de r cuadrado en todos los casos, ¿no? ¿Cómo los transformo? Dice que para el primer componente agarre 3 veces A y le reste 2 veces C. ¿Qué es A? ¿Qué es B? ¿Qué es C? A es el primer componente, B es el segundo componente y C es el tercero. En este caso, A es 1, B es 1, C es 1. Entonces mi condición de transformación me dice que esto tiene que ser igual a 3A menos 2C. Y esto 5B menos C. Yo sé que A es 1, C es 1, B es 1 y C es 1. Aquí, ¿verdad? 1, 1, 1. Entonces, ¿a qué será igual esto? ¿Qué vector se me estaría generando? Tendría 3 por 1 menos 1. Aquí 5 por 1 menos 1. ¿Qué vector se genera? Ingenuo sería 3 por 1 menos 2. Así, menos 2 es, porque es 2 por 1. Esto es 2. Menos 2. Ya. ¿Cuál sería el vector? Fíjense, estamos buscando componentes. ¿Qué me da aquí? ¿Qué me da aquí? ¿Cuál sería el vector? 1, 4. 1, 4. Bien. Hacemos lo mismo para los otros vectores. Ahora tenemos al vector 0, 1, 1. Entonces eso es 3A. ¿Cuánto vale A en este caso? 0. 0. 3 por 0, entonces, menos 2 veces C. ¿Cuánto vale C? 1. 1. Aquí ya tengo el vector 3 por 0, menos 2 por 1 me da. Menos ¿Cuánto es 2. 3 por 0? Menos 2. Aquí tengo 5B. ¿Cuánto vale B? 1. Menos C. ¿Cuánto vale C? 1. 1 también. El vector es menos 2, 4. 4. Bien. Aquí tenemos lo mismo. 3 por... ¿Cuánto vale A? 0. Menos 2 por C. ¿Cuánto vale C? 1. 1. Esto ya me da el vector menos 2, ¿no? O el vector cuyo primer componente es menos 2. Aquí tengo a 5B. ¿Cuánto es B? 0. Menos C. ¿Cuánto vale C? 1. 1. Entonces tengo a 5 por 0, 0 menos 1. Mi vector es menos 2 menos 1. Esta suele ser la parte que genera mayor confusión. ¿Ya? Si han entendido esto,
posteriormente, no hay ninguna dificultad. ¿Ya? Todos tienen claro de dónde han salido estos vectores 1, 4, menos 2, 4, menos 2, menos 1. ¿Todos entienden o alguien tiene alguna pregunta? Inge, ¿podrías repetirme lo del lazo 1, 1 por Y1? ¿Por qué solo llega hasta a Y2, por favor? ¿Ya? Si buscamos aquí a los componentes de la base del codominio, solo son dos vectores en los datos. Está el vector 1 menos 1 y el vector 1, 2. Es decir, solo hay un Y1 y solo un Y2. No hay Y3, ¿verdad? ¿Está más claro con eso, Deimar? Sí, Inge, gracias. Ya, de nada. Entonces, una vez teniendo esto, podemos recordar cómo se armaba la matriz asociada a la transformación lineal. Era simplemente copiar a estos coeficientes, ¿no? A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2. Los copiamos. Pero recordamos, no tenemos que olvidar que debemos transponer esta matriz. Entonces, mi matriz resultante tendría que ser A1, 1, A2, 1, A3, 1 en la primera fila y estos componentes en la fila 2. ¿Ya? Solo para aclarar qué estamos buscando. Esta es la matriz que andamos buscando. Ahora, ¿cómo vamos a hallar a los componentes A y J? Vamos a agarrar estas ecuaciones que se han formado con el producto de y por A y J en sumatoria y los vamos a igualar a los vectores que acabamos de encontrar. Entonces, A1, 1 por Y1 más A1, 2 por Y2, lo igualamos a 1, 4 y desarrollamos el sistema que se genera. Aquí lo tenemos, A1, 1 por Y1 más A1, 2 por Y2 igual al vector 1, 4. Ahora, como tengo de dato Y1 y Y2, los reemplazo. Y1 es el vector 1 menos 1 y Y2 es 1, 2, que eran datos. Igualando, voy a tener que A1, 1 por 1 más A1, 2 por 1 es igual a 1. Esa sería mi primera ecuación. Mi segunda ecuación sería A1, 1 por menos 1 más 2 veces A1, 2 igual a 4. Entonces es un sistema simple de dos ecuaciones con dos incógnitas. Intento resolverlo, veo que se genera un nuevo sistema al llevarlo a su forma escalonada y aquí determino que A1, 2 vale 5 tercios. Con eso busco A1, 1 vale menos 2 tercios. Entonces ya puedo ir construyendo mi matriz con estos componentes que acabo de encontrar. A1, 1 es menos 2 tercios y A1, 2 es 5 tercios. Ya tengo los componentes de la columna 1. Aquí estaba mi matriz, ya estaba transpuesta, entonces simplemente me faltaba buscar a los componentes. Lo mismo voy a hacer con los otros vectores. Ahora tengo otra combinación lineal donde A2, 1 por Y1 más A2, 2 por Y2 se iguala al vector menos 2, 4. Aquí tengo esa expresión, ¿no? Ya he reemplazado a los vectores Y1 y Y2, desarrollo el sistema de la misma forma, encuentro los componentes y tengo que me sale menos 2 tercios A2, 2. A2, 2 iba en esta posición. Aquí le podemos poner A2, 2 es 2 tercios. Y luego tengo a A2, 1, que es 8 tercios negativo. Ahora me falta desarrollar una última combinación lineal, donde A3, 1 por Y1 más A3, 2 por Y2 es igual al vector menos 2 menos 1. Y con eso tengo a los últimos componentes, que serían ambos menos 1. ¿Está bien? Podríamos desarrollar también aquí un ejemplo 2. Ejemplo 2. Dada la transformación lineal también, se nos va a pedir lo mismo. Podría llamarse G mi transformación lineal. A ver que parta de r cuadrado y llegue a r cubo. Tal que f de x y, por ejemplo, puede generarme un vector simple, le pondremos. Aquí 2 veces, menos 2 veces y aquí solo y le pondremos. Me tienen que dar de dato también las bases.
una base del dominio que va a tener como componentes a 1, 1 y 1, 0. ¿Ya? Otra base que tendría que ser del codominio, que sea el vector 1, 1, 1, que sea también el vector 1, 1, 0 y el vector 1, 0, 0. Bien, ¿qué tendría que hacer en este caso? Aplicar la función transformadora a todos los componentes de la base del dominio. ¿Cuántos son? Tengo a x1 y tengo a x2. En la base del codominio tengo a y1, tengo a y2 y tengo a y3. Entonces primero tendría que aplicar f a x1 y luego la función transformadora a x2. Esto iría para el vector 1, 1, esto iría para el vector 1, 0. ¿No? Esto será igual a 1, 1 por y1 más a1, 2 por y2. ¿Qué más le pongo aquí, Deimar? ¿Hay y3 en este caso? Sí, Inge. Sí hay, ¿no? Entonces pondré un a1, 3 por y3. ¿Hay y4, Deimar? No, no hay. No, ya no hay. Entonces aquí buscaré mi vector ya transformado. Ahora va a ser 1 de r cubo. Va a tener 3 componentes. Aquí pondré un A21 por Y1, un A22 por Y2, más un A23 por Y3, igual también a un nuevo vector de R cubo. A ver, hallaremos ese vector también transformado. Aquí debemos aplicar la función transformadora al vector 1, 1. ¿Eso qué quiere decir? Que X es 1 y Y es 1. Aquí me dice que sume, ¿no? 1 más 1. ¿Cuál sería el primer componente del vector? 2. 2. Para este otro vector 1, 0, sé que X es 1 y Y es 0. ¿Cuánto sería? X más Y. 1. 1. Segundo componente. Me dice menos 2 veces Y. Y es 1, ¿no? ¿Qué pondré entonces aquí como segundo componente? Menos. ¿Menos qué? Menos. Menos 2. Para el otro vector, ¿qué pondré? 1 solamente. 1. Sí. ¿Están de 1. acuerdo? Aquí va 1. Cero, creo Sí, que sí. 0 sería, ¿no? Si es menos 2 veces Y. Aquí X es 1 y Y es 0. Entonces, ver, estás en lo correcto, esto sería 0. El último componente dice solo Y. Entonces, ¿qué le pongo aquí? 1. Ahí yo decía 1. Ah, ya. Aquí, ¿qué le pondré? 0. 0. 0. Muy bien. 0. Ya tenga mi vector transformado. Aquí solo me quedaría buscar a mi matriz, ¿no? Buscar a los componentes A1, 1, 1, 2, A1, 3 y demás, ¿verdad? Los reemplazo y voy a resolver los sistemas tal como lo hice en el ejercicio anterior. Podríamos tal vez en este espacio que nos queda desarrollar un poquito eso. Tengo un A1, 1 por Y1. Y1 es mi vector 1, 1, 1. Más A1, 2, que es desconocido, por Y2, que es 1, 1, 0. Más un A1, 3 que multiplica Y3, que es 1, 1. Se me va a generar un sistema donde voy a tener que multiplicar a 1, 1 por 1, más a 1, 2 por 1, más a 1, 3. Con otro color lo pondré, se está confundiendo con lo de la parte superior. A 1, 1 por 1, a 1, 2 por 1, a 1, 3 por 1, igualado a 2. ¿No? A 1, 1 por 1, a 1, 1, más a 1, 2. ¿Cuántas ecuaciones se me van a generar? 3. 3. La segunda va a ser A1, 1 por 1, más A1, 2 por 1, más A1, 3 por 0, igual a menos 2. La última va a ser A1, 1,
Más A1, 2 por 0, más A1, 3 por 0, listo. Aquí ya sé que A1, 1 vale 1. ¿Cuánto valdrá A1, 2? -3. ¿Están de acuerdo? Menos 3, ¿está bien? Chicos, Sí, está bien. ya. Sí, está bien. Entonces, ¿cuánto vale ¿cuál nos falta hallar? A1, 3, ¿no? A1, 3. ¿Cuánto valdría A1, 3? 4. 4, ¿está bien, chicos? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ven que resolver estos sistemas es bastante sencillo. Es más, aquí ni hemos necesitado llevar a la forma escalonada, ¿no? Directamente nos permitía determinar los valores. Entonces, con esto ya podemos ir construyendo la matriz. Ya tendríamos, como vimos aquí, el primer sistema nos da la respuesta de los valores de la primera columna. Entonces, aquí ya tenemos a los primeros componentes de nuestra matriz, ¿no? A los primeros componentes de la columna, o a todos los componentes de la columna 1, más bien ya los tenemos, ¿no? Aquí mi matriz asociada a la transformación lineal va a tener como componentes A1, 1, A1, 2, A1, 3. Ya sabemos que esto tiene más componentes, pero ya tenemos aparte de ellos, aquí el 1, aquí el -3 y aquí el 4, ¿no? Aquí nos falta todavía completar a otros componentes, ¿ya? ¿Podemos dejar este ejercicio de tarea? Está bien, Inge. Ya. A 6 componentes nos falta determinar. Y está fácil, ¿no? Aquí y eso en este espacio pequeño nomás debería entrar. Sin que escalonen ni nada, ya van a tener a los componentes de la matriz, ¿verdad? Tal como lo hemos desarrollado aquí. Y listo. Así de simple. Es algo muy sencillo, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? Inge, buenos días. ¿Se puede ir del dominio R al cubo a un codominio R 2 por 2? Claro, puede irse también de esa forma. Podríamos poner un ejercicio así para la tarea. ¿Está bien? Aquí el primer ejemplo se ha ido de una dimensión 3 a una dimensión 2. Al revés, de 2 a 3. Entonces no hay ninguna razón por la que no pudiera irse de R3 a R2 por 2 por 5 o de R cuadrado a R, no sé, 6 por 4 o de R6 por 4 a R2, ¿no? Podemos hallar la matriz asociada a cualquier transformación lineal. ¿Está bien? ¿Tiene alguien más alguna otra pregunta? Inge, este último ejercicio no sería una respuesta de 2 columnas nomás. Ah, sí, tienes mucha razón, porque hay solo un sistema más, ¿verdad? Aquí ya desarrollamos esto y solo habría que desarrollar esto otro. Sí, tienes muchísima razón, Ever. Ay, gracias, Muy sí. bien. Estaba asustado. No, gracias a ti, Ever. Te voy a anotar aquí un punto por haber estado tan atento. Ever Choque. Está bien, Inge. Muchas gracias. No, gracias a ti. Más un hito le vamos a poner a Ever. ¿Ya? Aquí en los apuntes que se quede como respaldo. ¿Está bien? Entonces, muy simple este ejercicio. Lo van a completar en unos minutitos nada más. Solo aquí faltaría determinar a 3 componentes. Es más, ya podíamos haber acabado en vez de estar charlando, ¿no? Ya. Pasaremos a lo que sigue. Aquí tengo otro ejemplo más.
¿Quieren que se los deje este ejemplo? Lo puedo quitar también. Aquí hay de otro grupo. Y hay otra matriz asociada. ¿Quieren que se los deje esto de ejemplo, chicos? Sí, Inge. Bueno, supongo que no quieren. Ya. Vamos a ver ahora una transformación lineal compuesta. ¿Ya? Una transformación Tal lineal vez no le compuesta. escuchó, pero él dijo que sí. Ya les voy a dejar nomás el ejemplo. Igual creo que ya lo tienen clarísimo, pero ahí va a estar. Vamos a ver ahora la última sección para la clase, que se refiere a la transformación lineal compuesta. Se refiere a transformaciones lineales que se hacen más de una vez. ¿Ya? Va a estar compuesta por dos o más transformaciones lineales. Dados entonces dos espacios vectoriales y uno tercero que va a ser el intermedio, y además de dos transformaciones lineales, es posible realizar una compuesta. ¿De qué manera? Podríamos partir, por ejemplo, antes estábamos acostumbrados de que las transformaciones lineales partan de un dominio denominado B y terminen en un codominio denominado W. Ahora va a haber un conjunto intermedio. ¿Está bien? Va a haber un conjunto intermedio denominado U. Aquí se ha borrado un poco. Este es mi conjunto intermedio U. ¿Ya? La transformación lineal F, fíjense, dice que va de B hacia U. Entonces parte de B y llega a U. Esta se denomina F. Al tener un vector X, yo voy a tener ahora generado un F de X. La segunda transformación lineal tiene que partir de donde terminó la anterior. De otra forma no voy a poder efectuar este recorrido. Entonces partiré de U y llegaré finalmente a mi destino, que es W. ¿Ya? Entonces voy a tener a la transformación lineal denominada G que se aplica a f de x. Si aplico G a f de x, ¿por qué se ha borrado esto? Voy a tener a G en función de f de x. Cuando tengo a una transformación lineal doble, se lo representa de esta forma. G, una O un círculo pequeño, y F, transformación lineal doble o transformación lineal compuesta, aplicada a un vector X. ¿Ya? Veamos si esta transformación lineal doble sigue siendo en sí una transformación lineal. ¿Cómo demostramos eso? Verificando el cumplimiento de las dos condiciones, ¿no? La función transformadora aplicada a la suma de dos vectores tiene que ser igual a la función aplicada al primer vector más la función transformadora aplicada al segundo vector de forma individual. Y la función transformadora aplicada a alfa por x es igual a alfa de la función aplicada al vector x. Ahora tenemos una función transformadora doble que debe aplicarse a la suma. Nos centramos en separar esta transformación lineal. Separamos a G de F y vamos a tener que aplicarla a la suma de dos vectores. Ocupándonos de lo que va en el corchete, vamos a tener a la función transformadora que debe ser aplicada a U más la función que debe ser aplicada a X. Luego, separando esta suma, vamos a tener a la función transformadora G que se aplica a f de U más G aplicada a f de X. Por lo tanto, esto formará ser parte de una transformación lineal compuesta. F que se aplica a U y posteriormente se aplica a G a U. Transformación lineal compuesta aplicada a U más la transformación lineal compuesta aplicada a X. Entonces se cumple la igualdad. Propiedad o condición número 2 para una transformación lineal. La transformación lineal compuesta aplicada a alfa por x tiene que ser igual a alfa por la función transformadora doble aplicada a x también. Veamos, separemos la transformación lineal compuesta y vamos a tener a g aplicado a f de alfa por x. Alfa puede salir de la función transformadora denominada f. Al estar dentro todavía de la función g, puede salir también de esta, con lo que vamos a tener una transformación lineal doble que multiplica a alfa aplicada al vector x. Entonces estarían cumpliendo las dos condiciones para una transformación lineal. Por tanto, esta compuesta es también una transformación lineal. Ahora, ¿cómo es que se calculan estas transformaciones lineales?
Aquí en un ejemplo nos dicen, dadas las transformaciones lineales, hallar la compuesta siempre que sea posible. ¿Por qué dice siempre que sea posible? Porque a veces puede no ser posible. Para que esta transformación lineal compuesta sea posible, tenemos o requerimos de dos transformaciones lineales inicialmente, ¿no? Una denominada f y a la otra le vamos a denominar g. F aquí parte de r cubo y llega a r cuadrado. Tiene esta función de transformación. Ya. Ahora, la siguiente transformación lineal tiene que partir donde terminó la anterior. Es decir, donde finalizó la primera, ahora debo iniciar la segunda. Fíjense aquí, de B se iba a U y luego se iniciaba en U y se llegaba a W. ¿Ya? Aquí parto de R cubo, llego a R cuadrado, luego tengo que iniciar en R cuadrado y terminar en R, por ejemplo, R2 por 2. Este conjunto tiene que ser común. Si no es un conjunto común, no voy a poder efectuar una transformación lineal compuesta. ¿Ya? Para que sea compuesta, entonces necesito que estos conjuntos sí o sí sean iguales. Lo puedo representar gráficamente. La primera parte de r cubo llega a r cuadrado y la otra parte de r cuadrado y llega a r cubo. Hay un conjunto común que es el que está en la parte central. Entonces, la transformación lineal es posible. Veamos cuándo no es posible. Vamos a hacer un análisis del otro sentido, es decir, iniciar con G y terminar con F. Si iniciáramos con G, tendríamos que partir de R cuadrado y terminar en R2 por 2. Pero si terminamos en R2 por 2, no podemos continuar con F, porque F no empieza en R2 por 2. Fíjense, para G, iniciamos en iniciamos en R2 y culminamos en R2 por 2. Para iniciar con F, necesitamos partir de R cubo. Entonces es otro conjunto. Y con eso llegamos a R2 por 2. Fíjense, no hay una relación lineal entre el recorrido. Aquí sí lo había. Aquí no. Aquí hay un enredo, ¿no? Que no se logra armar. No voy a poder yo iniciar con G y continuar con F. Entonces, digo que esta transformación lineal compuesta no es posible. Ahora, si no han comprendido muy bien el gráfico, no hay problema. Pueden hacer el cálculo de forma directa y también van a llegar a la conclusión de que no se puede efectuar la transformación lineal compuesta. ¿Ya? Veamos en un ejemplo 2 una transformación lineal compuesta que sí va a ser posible en los dos sentidos. Para que sea posible en el primer sentido, por ejemplo, si estamos en R cubo, tendríamos que terminar en R2 por 2. Y el segundo conjunto tendría que partir donde terminó el anterior, ¿no? Si terminó en R2 por 2, esta segunda transformación lineal debería partir en R2 por 2. Ahora, para que sea posible en ambos sentidos, esta transformación lineal también debe terminar donde inició la primera. Fíjense, aquí hay conjuntos que son comunes en ambos sentidos. Revisemos la gráfica, la primera transformación lineal, iniciando con F y culminando con G. Si yo inicio con F, partiré de R cubo, llegaré a R2 por 2 y mi viaje continúa. Parto de R2 por 2 y llego a R cubo. Mi conjunto intermedio es R2 por 2. Hay una relación lineal, por lo tanto, la transformación lineal es posible. Transformación lineal compuesta es posible. En el otro sentido, voy a iniciar con G y culminar con F. Si inicio con G, parto en R2 por 2. Llegaré a R cubo. ¿Puedo continuar con F? Sí, porque F empieza donde terminó el anterior, en R cubo. Y luego termina en R2 por 2. También hay una relación lineal. Por lo tanto, la transformación lineal en el otro sentido, transformación lineal compuesta en el otro sentido, también es posible. Tal vez va a quedar mucho más claro con el desarrollo de un ejemplo. Aquí nos piden efectuar una transformación lineal compuesta. Tenemos a F y tenemos a G. Fíjense, para que sea posible en el primer sentido, estos conjuntos deben de ser comunes. Reviso que el conjunto donde finalizó la primera transformación lineal
sea igual a donde inicia la segunda. Entonces, si son iguales, sí voy a poder efectuar la transformación lineal en un sentido, es decir, partir de F y llegar hacia G. Ahora díganme, ¿será posible ir en ambos sentidos? No, No. Para que sea posible, ¿por qué no es posible, Waldo? ¿O cómo debería ser esto para que sea posible? para que sea posible tendría que ser de la función f al conjunto R cubo igual a la de la función g el conjunto R por 2 por 2 igual a R cubo. Sí, aquí donde terminó G tendría que ser igual a donde empezó F, ¿no? Así se podrían ambos sentidos. Miren, aquí les estoy planteando uno para la tarea. ¿Será posible ir en los dos sentidos? Sí, Sí va a ser, ¿no? Aquí puedo ir de F hacia G y puedo ir de G hacia F sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace esa transformación lineal compuesta? Van a ver que es bastante simple. Aquí tenemos a las dos transformaciones lineales. Vimos que sí es posible ir en un sentido. Veamos cómo se va a calcular esto. A ver, tengo... a ver, lo voy a hacer aquí abajo mejor. Aquí vamos a hacer... un ejemplo. Que parta de R, no sé, de R cuadrado, llegue a R cubo. G tendría que partir en qué espacio vectorial, R cubo. ya, y puede terminar en cualquiera. ¿Qué le ponemos? No sé, R2 por 3 tal vez. ¿Ya? F de A y B me tiene que generar un vector de R cubo. Aquí tal vez puedo poner A menos B. No sé, aquí A más B y aquí menos B quizá. ¿Ya? Aquí G de R cubo. Le voy a poner otras variables. Y me tiene que generar una matriz de R2 por 3. Voy a poner algo sencillo. Aquí menos Z, aquí dos veces Z le pondré. Aquí solo Y, aquí el negativo de X y aquí, no sé, 3X, por ejemplo. ¿Ya? Veamos si es posible efectuar la transformación lineal compuesta. Vimos que sí es posible, ¿no? Entonces, vamos a hallar esa transformación lineal. En uno de los sentidos le vamos a llamar asterisco. Vamos a partir de F y culminar con G, aplicado a un vector X. Entonces, esta transformación lineal compuesta aplicada a un vector X, ¿cuál es este vector X? Tiene que ser uno que pertenezca al conjunto inicial. ¿Cuál es nuestro conjunto inicial o nuestro espacio vectorial inicial? ¿Será R cuadrado, R cubo, R2 por 3? ¿Dónde estaríamos iniciando? Iniciamos en R cuadrado, ¿ya? Esta es la función que nos indica el inicio. F es la función inicial. Entonces, mi vector X tiene que pertenecer a R cuadrado. Lo voy a poner aquí con resaltador amarillo. X tiene que ser parte de R cuadrado. Entonces, le voy a poner A y B. ¿Ya? Ahora voy a separar a mi transformación lineal compuesta con un corchete. Aquí dentro del corchete le voy a dejar a, ya saqué a G, le voy a dejar a F de A y B. Ahora aquí tengo fuera a G. Voy a reemplazar a F de A y B por su vector transformado. F de A y B me genera este vector transformado. Entonces solo lo voy a copiar, como tiene las mismas variables, solo lo copio. A menos B, A más B y B negativo. Listo. Ahora a este vector yo le voy a transformar nuevamente aplicando la función G. Para aplicar G necesito partir de un vector de R cubo. Este es de R cubo. Sí es de R cubo. Aquí están sus tres componentes. Y voy a generar uno de R2 por 3. Bueno,
va a ser un poco grandecito, entonces abriré este espacio. Como es R de 2 por 3, voy a tener que llenar 6 casillas, ¿no? ¿Qué voy a poner en la primera casilla? Aquí me dice que para transformar un vector con la función g, un vector de r cubo, para transformarlo en uno de 2 por 3, necesitaré para obtener el primer componente sumar x más y. ¿Cuál es mi x? Este es mi nuevo x, este es mi nuevo y, este es mi nuevo z. ¿Qué voy a obtener si sumo x más y? Aquí tengo que sumar mi nuevo x con mi nuevo y. ¿Qué voy a obtener? A menos 2b. A menos 2b. Creo que no. 2A. Dos Voy a veces tener A. 2A. 2a, solo 2a, ¿no? B se anula, ¿verdad? Así lo puedo poner, si no. A menos B más A más B. En otra matriz puedo anotar aquí abajo la resultante. 2A y B se anula y solo queda como 2A. Ya, para esta casilla dice que anote el negativo de Z. ¿Cuál es mi nuevo Z? ¿Cómo sería su negativo? B. 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 Muy bien, muy bien. El siguiente componente de la fila 1 dice que agarre a Z y lo multiplique por 2. ¿Qué pongo aquí entonces? Menos 2B. Muy bien. Siguiente componente. Dice que solo ponga Y. ¿Qué pondré entonces? A más A B. más b. Muy bien. Para la siguiente casilla, menos X me dice. ¿Qué voy a poner ahí? Menos A más B. Ya. Última casilla me dice 3X. ¿Qué pondré? 3 por 3 paréntesis A menos B, tal vez. Ah, ya. 3 veces A menos B. Listo. Entonces mi vector sería de esta forma. 3A menos 3B. Listo. Ya está mi nuevo vector, que hizo un doble viaje, una doble transformación, es decir, una transformación lineal compuesta. ¿Ya? De esa forma simple hacemos la compuesta. Veamos si es posible hacer o no en el otro sentido. Supongamos que no hemos analizado si se va a poder o no y estamos intentando hacerlo. Pero a ver, díganme ustedes, ¿se podrá en el otro sentido? La transformación lineal compuesta, No, ¿será creo que posible? no. ¿Perdón? No. No es posible. ¿Ya? Supongamos que no hemos analizado si se puede o no, estamos en el examen apurados e intentamos hacer la otra transformación lineal. Iniciamos ahora con G y terminamos con F. Ahora mi vector X tiene que pertenecer a G, a la partida de G, es decir, a R cubo. ¿Ya? Por tanto, pondré a esto como el vector de partida de G, que está con las variables X, Y y Z. Ahora aquí tengo a F, que se separa de G. G del vector X, Y, Z. Listo, me ocupo ahora de lo que va en el corchete. Lo que va en el corchete, G de X, Y y Z, es este vector grande. Entonces mi corchete me va a quedar pequeño. Lo voy a poner aquí. El mismo vector porque mis variables son las mismas. Listo. Ahora aplico la función transformadora f a este vector de R 2 por 3. ¿Tenemos una función transformadora que parte de R 2 por 3? Revisemos. Y vemos que no, que f no parte de R 2 por 3, parte de R cuadrado. Entonces yo no puedo transformar a este vector, ni siquiera sé en qué lo transformaría. Sí sé que f se aplica a R cuadrado y me genera uno de R cubo. Pero si yo tengo uno de 2 por 3, ¿qué voy a generar? No sé, no me puedo inventar.
porque esta f solo tiene dos variables y aquí yo tengo, o dos componentes, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes. ¿Qué voy a hacer? No puedo decir toda la fila 1 que sea A o toda la fila 2 que sea B, o solo tomaré en cuenta los dos primeros y me olvido de los demás. No, tampoco puedo decir si este es vector de R2 por 3 y F solo parte de R2. Entonces voy a generar uno de 3 por 3. No, no sé cómo hacer esto. No puedo yo aplicar una función f que transforme este vector de R2 por 3 en otro vector porque ni siquiera sé qué voy a generar ni cómo lo voy a transformar. No tengo el dato de esa función transformadora. Entonces diré que esta transformación lineal compuesta no es posible. ¿Está bien? ¿Lo tienen claro, chicos? ¿Se comprende? Inge. Ya. Gracias, Ever. Los demás, ¿alguien tiene alguna duda, chicos? Ya. Me alegra No, que todo ingeniero. haya quedado claro. Gracias, Waldo. Aquí ya tienen los ejercicios para la tarea. La primera tarea está quedando como completar el anterior, ¿no? Les faltaba hallar una matriz o una columna de una matriz, ¿no? Aquí tienen otra, hallar la matriz asociada a esta transformación lineal y luego hallar la transformación lineal compuesta de estas dos funciones. Vimos que en ambos sentidos es posible. ¿Ya? Entonces, esos serían los ejercicios planteados para la tarea, chicos. ¿Está bien? Ingeniero, en la Obviamente, segunda tarea, ¿hacemos de los dos sentidos o solo un sentido? de los dos sentidos. ¿Ya? De los dos sentidos. Aquí le vamos a poner inciso A, la transformación lineal que parte de F y termina en G. Y un inciso B que parta de G y termine en F. ¿Ya? En ambos sentidos van a ser. ¿Está bien? Está bien, ingeniera, gracias. De nada, aquí le voy a poner una línea que separa la tarea. Antes voy a detener la grabación. Y voy a trazar una horizontal para evitar confusiones. Me voy a poner ahorita a completar las secciones en este mismo momento para la entrega de las tareas, que lo van a entregar en una sola sección y también voy a subir todos los apuntes, ¿sí, chicos? En la siguiente clase terminamos el capítulo y les voy a pedir por favor que para que ganemos un poquito de tiempo nos conectemos cuando tenemos clases el día martes, ¿no? Martes tenemos clase, ¿verdad, chicos? Ingeniera Martes. Ingeniera Martes. Ya. Si pasamos una clase de martes en la madrugada y martes en nuestro horario habitual, o va a ser muy pesado. A ver. Por el momento, voy a tratar de que sea una madrugada, ¿ya? Vamos a tratar de que sea miércoles. El miércoles, ¿qué fecha sería? Hoy estamos a Inge, ¿no puede ser domingo? Ay, no, ¿por qué domingo? Hay que dormir los domingos. O sábado. Sábado. No, sábado yo trabajo, domingo por... Está bien miércoles, sí. Sí, yo duermo los domingos. Domingo de Hay que descanso. descansar. Nosotros los miércoles. Paso clase. Sí, está bien, Madrugue martes o los miércoles. Entre la Ya. semana ahí, por favor. Sí, en la semana nomás que sea. Por el momento lo dejaremos como el miércoles 22 de diciembre del 2021. A las 9:45. ¿Qué les parece? Yo miércoles a esa hora tengo clases, Inge. ¿Tienes clases? Sí, es que hay varios choques. Sí, Tendría que ser en la madrugada, ¿no? Así, ingeniero. nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Ah, ya. Dejaremos pendiente el horario. Lo voy a publicar, pero en la plataforma, ¿ya?
De todas formas, si pudieran o no pudieran asistir, eh, el miércoles estaríamos iniciando con el capítulo 4, ¿ya? Porque vamos a terminar este capítulo el día martes. Entonces, a eso no debería faltar nada, ¿no? Porque es un horario normal, ¿ya? El martes terminamos el capítulo y el miércoles empezamos con el nuevo. ¿Está bien? ¿Cuántos días nos falta para terminar el mes? Prácticamente ahora tendríamos 1, 2, 3, 4 clases. Pero yo quisiera dar el segundo parcial antes de que termine el año para que para su año nuevo les dé el regalo su calificación a los que se han esforzado de aprobación, ¿no? Y los que no, entonces tienen que dar al final del año. ¿Ya? Entonces el miércoles estaríamos iniciando con el capítulo 4, ¿sí? Está bien, Inge. Sí, quería Que el martes terminamos la unidad o es un capítulo o cómo es, porque cuando terminamos Capítulo. una unidad, ay, ok. Dime, Deimar. Y sí, quería comentarle que he tenido un problema en el anterior examen que he dado el domingo y no he podido enviar y he enviado en la última tarea que teníamos Pero el has examen. enviado. Pero sí he enviado en la última tarea, pero ahora también. Ya, Y le he comentado también en el Classroom. ya. Si lo has enviado en hora, está bien, va a ser válido. Lo voy a buscar por donde quiera que esté. Ya, ahí te voy a poner tu nota. Ya, entonces dime, Jocelyn. No había para adjuntar archivo en el examen y creo que todos lo... Sí, tienes razón. Después me he dado cuenta. Mil disculpas por eso, chicos. Pero he visto que lo han adjuntado. Han anulado la entrega del envío y lo han adjuntado ahí mismo, ¿verdad? La mayoría ha hecho eso. Sí, Inge. Vi eso, por eso ya no lo corregí, porque lo estuve corrigiendo, me di cuenta, creo que 1 hora después de que publiqué, pero ya habían envíos, así es que para evitar confusiones lo dejé así nomás, porque si no para unos sí va a haber espacio y para nosotros no, ¿ya? Pero seguiremos con esto entonces, chicos. El día miércoles vamos a pasar la clase, por favor, ¿ya? Voy a confirmarles la hora, en el Classroom lo voy a publicar. Y así para ganar un poquito de tiempo. Y voy a publicar la grabación también si no pudieran asistir, porque va a ser muy difícil que busquemos un horario en el que todos puedan. ¿Ya? Ya sea que vaya a ser madrugada o bien a las 9:45, les voy a publicar y lo voy a grabar. ¿Ya? Ahí vamos a iniciar con el capítulo 4 y probablemente el viernes hacemos madrugada y también 8:15. ¿Podrían el viernes en la madrugada y también en nuestro horario habitual? Chicos, viernes en la madrugada. O sea, Inge, 2 clases el viernes, una en la Sí. madrugada. Ay, Ujú. Yo ¿Pueden? tengo clases en la madrugada. ¿Qué tienes? Clases ya tengo. Paso ¿Tienes antes otra de... materia? Sí. Ya. Ya. Pero si les grabo también quizá podríamos, ¿no? Y así terminaríamos, porque para el capítulo 4 ya necesito 3 clases. Podríamos ya iniciar el miércoles y pasaríamos también el viernes en la madrugada y el viernes a las 8:15 y con eso terminaríamos el avance. Es decir, para el 24 antes de Navidad ya tendríamos todo el avance completado para poder dar el examen el 28. ¿Ya? Y así el viernes 31 les aviso sus notas. ¿Les parece? Así lograríamos sin ninguna premura, sin estarnos apresurando tanto, terminar la asignatura y el 31 les doy sus calificaciones. ¿Se va a dar la evaluación del capítulo o directamente el parcial será?
Mm, sí, podemos dar evaluación del capítulo. Podemos dar sábado o domingo también lo podemos poner así para la evaluación de la unidad, chicos. Y una pregunta más. Las evaluaciones de los capítulos sobre cuánto es o cuánto puntaje vale. Cada una más o menos vale 10 puntos. Y las tres tienen que sumar 30%. Entonces, como son tres capítulos, el 4, el 5 y el 6, entonces cada uno sería 10 puntos. Está bien, gracias. De nada. Y el examen parcial 40, ¿no? ¿Ya? ¿Les parece, chicos, si nos acomodáramos así? Estaríamos pasando 2 clases extra, que serían el miércoles y también el viernes, doble clase. ¿Les parece? El último capítulo no es complicado. Inge, ¿no sería mucha información para un corto tiempo de estudio para el examen? Sí, sí, también. Ya. Voy a tratar de que sea una nomás entonces la clase extra, chicos. Era que hoy programé en la madrugada más y así el otro viernes en la madrugada para no cargar con tanta clase, ¿no? Porque va a ser mucho y seguramente tienen exámenes también de otras materias. Entonces, esta nomás la programaremos adicional y la otra en nuestro horario nomás. Así les parece que va a ser mucho. Esta ya no. Y voy a tratar de preparar ya las cosas para acelerar la clase y resumir lo más importante para que pasemos en el horario habitual nomás. ¿Está bien? Inge, y si dejamos que fluya nomás la clase así antes de ¿Hasta Año enero? Nuevo? Sí, normal. ¿Qué dicen los demás? Es que este va a ser las últimas clases, van a ser fuertes porque va a ser todo exámenes y no sé. Sí, dije, creo que ya una mayoría de las materias están tratando de dar antes de Año Nuevo y que añadir una materia más sería más pesado y que mejor después de enero nomás. Ya. Entonces, dejaremos que vaya nomás, que tome su curso, pero quisiera por lo menos esta clase extra del miércoles, ¿les parece? Y luego voy nomás al ritmo normal. Está bien, Inge. El miércoles entonces. ¿Los demás qué opinan? El miércoles Sí, está bien, Inge. Está bien, Inge. Está Ya, bien, ingeniero. ya, gracias, Juan. Gracias, Alan. Gracias, Giselle. Entonces, tomaremos solo esta clase adicional del día miércoles. Les voy a publicar la hora. Si no pueden asistir, lo voy a grabar, ¿ya? Y luego dejamos nomás que avance de forma habitual la materia. Y yo creo que entonces el segundo parcial estaríamos dando el viernes 31, ¿ya? De todas formas, yo les voy a avisar notas la siguiente clase a esa, que debería ser, a ver, ¿cuándo? El martes 4 de enero. Ahí les avisaría sus notas, ¿ya? Y al final le estaríamos dando la clase siguiente. Así no lo apresuramos tanto ni descargamos con tanta información, ¿ya? Entonces apenas terminemos, nos damos el examen. ¿Está bien? Está bien, Inge. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Entonces estén atentos, por favor. La clase estamos confirmando para el miércoles, pero el horario les voy a publicar. ¿Ya?
O lo dejaremos de una vez claro, que sea de una vez 9:45. Y los que pueden asisten, los que no van a ver la grabación, por favor. ¿Ya? De todas formas, el martes tenemos clase y yo les voy a acordar. Les voy a hacer acordar que se conecten también el miércoles. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. Gracias a ti, Jocelyn, y a los demás también. Está bien, Inge, hasta luego. Entonces, hasta luego, Álvaro. Nos encontramos el día Ingeniera, un martes. favorcito. Sí, dime, bro. No sé si podría subir el video y los apuntes de la anterior clase. Como dijo, se le apagó y no lo subió. Sí. Ahorita mismo lo voy a subir todo, en este momento. Ya en media horita pueden ver ustedes y va a estar todo. Lice, por favor, ¿podría subir de esta clase más el video? Sí, todo les voy a subir ahora. No me voy a sentar, no me voy a mover del escritorio y les voy a completar todo lo que les debo, ¿ya? Los videos, los apuntes, las secciones de entrega para la tarea, todo se los voy a poner en este momento. ¿Ya? Está bien, gracias, Lice. De nada, hasta luego, Sí. chicos. Hasta Hasta luego, martes. Inge. Hasta luego, Hasta Inge, gracias por la luego. presentación.